Hola amigos, bienvenidos. Hoy día voy a hacer unos problemas tipo del tema de principio de Arquímedes. Si bien es cierto, la teoría está en el canal, obviamente por cuestiones de tiempo solamente se tocó un caso particular, un ejemplo cuando el cuerpo se hundía con aceleración, pero hay un modelo de problemas que son muy frecuentes en los exámenes y ahora que estamos en víspera de varios, vamos a hacer de los casos más conocidos que todo postulante a la universidad debe conocer. El primero le vamos a llamar fracción sumergida, que es un tipo de problema que se repite un montón. Esto se plantea de la siguiente manera. Cuando tú tienes un cuerpo, en primer lugar, si es más denso que líquido, se va hasta el fondo y se hunde con una aceleración que justo lo hemos visto en el vídeo de estática de fluidos que está en el canal. Pero cuando es menos denso, el cuerpo emerge, siempre sale hacia la superficie y termina así flotando. Una pregunta que siempre suelen hacer es ¿qué parte flota, qué parte está sumergida del total? Entonces lo planteamos así, mira, este es un bloque, tiene una cierta densidad, aquí le vamos a poner, a ver, así, esto va a ser la densidad del cuerpo. Por aquí vamos a poner la densidad de líquido. Esta es la densidad de líquido. Vamos a suponer puede ser agua o cualquier otro líquido. Y entonces este cuerpo al flotar tiene una parte sumergida respecto al total. Puede ser de repente que flota la mitad, 3/4. ¿Cómo se puede determinar eso? Bueno, para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Lo que se hace es un diagrama de cuerpo libre y como este cuerpo está en reposo flotando, se trabaja como si estuviera pues en reposo. Un cuerpo en reposo está en equilibrio, las fuerzas deben anularse. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas aquí? La primera fuerza es la fuerza de gravedad que debe estar en el centro de masa del cuerpo, debe estar en el centro del cuerpo. Ahí donde se concentra toda la masa, se concentra también todo el peso y entonces el peso del cuerpo sería el famoso mg que nosotros ya conocemos. En el caso de el empuje, cuando un cuerpo está flotando, el empuje está en el centro de gravedad y aprovecho de comentarlo, en el centro de gravedad de la parte sumergida. O sea, tomas la parte sumergida, tomas dónde está su centro de gravedad, que coincide en este caso con su centro de masa de la parte sumergida, y ahí vamos a tomar el empuje. Entonces vamos a tomarlo más o menos por acá, voy a trazar las diagonales, y entonces más o menos aquí, mira, fíjate, por aquí, en el cruce de las diagonales de la parte sumergida, estaría el famoso empuje. Obviamente los dos están en la misma dirección y en el mismo sentido, y entonces, como este cuerpo está flotando, está en reposo, las fuerzas deben anularse y vamos a plantear así. El empuje debe ser del mismo valor que la fuerza de gravedad o peso mg. Este empuje lo puedo calcular así, es la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen desalojado. No te olvides que el empuje se calcula con el volumen desalojado. Y aquí la masa del cuerpo la puedo poner así, es la densidad del cuerpo por el volumen total del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Lo que aquí va a pasar es que la aceleración de gravedad se cancela. El hecho de que se cancele también es es un punto importante que debemos analizar, porque ¿qué significa que se cancele la aceleración de gravedad? Esto significa que si estuviésemos en un ambiente donde hay otra aceleración de gravedad, por ejemplo, nos alejamos de la superficie de la Tierra y tenemos ahora una aceleración de gravedad de valor g medios, o nos vamos a la Luna donde tenemos un valor de aceleración de gravedad g sextos. Resulta que como se cancela la aceleración de gravedad y ella no influye entonces en la fracción sumergida, no interesa si estás en la Tierra o estás de repente lejos de la superficie o estás en otro planeta, por ejemplo, también puedes estar en la Luna, la fracción sumergida no va a variar. Es importante recordar eso. Voy aquí entonces a despejar. El volumen desalojado va a ser igual al volumen que se ha sumergido del cuerpo. Voy a pasar a dividir el volumen total y eso sería igual a la densidad del cuerpo entre la densidad del líquido. Esta expresión que vemos aquí viene a ser la famosa fracción sumergida. La parte sumergida respecto al total coincide con la razón de densidad del cuerpo entre densidad de líquido.
Para practicar te he puesto varias preguntas que han venido en exámenes de la PRE, del CEPREUNI, preguntas de exámenes ordinarios. Y entonces ahí tienes varios ejemplos para que veas cómo viene. Una pregunta bastante bonita es esta, la pregunta número 1, que nos dice que la figura muestra dos líquidos, a ver si AB, que no son miscibles, puede ser por ejemplo así como agua y aceite. La densidad del líquido A le llaman ρ, la del bloque B, pero la del bloque que está en reposo en este líquido B es 2ρ, es de la densidad del bloque. El líquido B no sabemos cuánto es su densidad y nos piden cuál es la fracción, no lo que está sumergido, sino lo que emerge. Obviamente, para hallar lo que emerge, lo que hago es primero hallar la fracción sumergida, porque eso sí se puede hallar, acá lo hemos hecho, y entonces, si esa fracción me sale, por ejemplo, 2/3, lo que emerge será lo que le falta para la unidad. Si está sumergido 4/5, entonces lo que le falta para la unidad siempre es lo que emerge. Para hallar esa fracción sumergida, para primero saber cuánto de bloque se sumerge, tengo la densidad del cuerpo, pero no tengo la del líquido. Entonces, para calcular la densidad del líquido, lo que vamos a hacer es aplicar lo que vimos en presión hidrostática, en presión de líquidos, esta técnica de buscar los puntos de igual presión. Acá tenemos dos líquidos, podemos buscar puntos de igual presión de esta manera. Vamos a buscar dos puntos que están en el mismo nivel horizontal, puede ser este punto y este punto, le puedes poner por ejemplo el punto 1 y el punto 2, estos dos puntos que están en el líquido B, están en el mismo nivel horizontal, en el mismo líquido tienen igual presión total, siempre lo que es igual es la presión total, entonces vamos a poner la presión total en el punto 1, debe ser igual a la presión total en el punto 2. Esa presión total será la atmosférica más todo el líquido que tenemos por acá. Este líquido sería o ejerce una presión sobre el punto 1 igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura, que podemos dejarlo en 30 centímetros. Por el otro lado, la presión en el punto 2 sería también la atmosférica, que con la atmosférica del punto 1 se va a cancelar, por eso es que ya no lo estoy poniendo. Y la presión de esta columna de líquido sería la densidad del líquido B, que es mi incógnita, le voy a poner ρx, no sé cuánto será su densidad, multiplicado por la aceleración de la gravedad y por la profundidad que tiene, que es 10 centímetros. 10 centímetros con 30 centímetros se va la unidad, aquí nuevamente la aceleración de gravedad se cancela y la densidad de este líquido desconocida, entonces me va a salir que es 3 veces la densidad de líquido A. El líquido B tiene 3 veces la densidad de A y el bloque tiene una densidad ρ. Una vez que tienes esto, la fracción sumergida se puede calcular de esta forma, ¿no? Puedes ponerlo de repente, a ver, de esta manera. La parte sumergida, el volumen sumergido respecto al total, sería la densidad del cuerpo, que es 2ρ, entre la densidad del líquido es 3ρ. Esto significa que es 2/3. ¿Cuánto será entonces lo que no está sumergido? Si 2/3 es lo que está sumergido, entonces aquí vamos a poner así, ¿no? Me pide la pregunta específicamente, determine qué fracción de volumen no está sumergido. Lo vamos a poner así, mira. La fracción, ¿no? No sumergida, así, este símbolo de negación, ¿te acuerdas de lógica? La fracción no sumergida entonces se calcula así. Tienes que restarle a la unidad, porque todo esto es una unidad. La fracción sería 2/3 y entonces quiere decir que 1/3 de todo el volumen es lo que emerge. Puedes decir que es 1/3 la fracción, o el volumen que emerge sería 1/3 de B. A la pregunta ¿qué fracción del volumen B, qué parte del volumen B? La respuesta sería 1/3 es lo que emerge. Esa sería, ¿no?, la respuesta. Este tipo de problema ha venido mucho en exámenes. Acá tenemos otro ejemplo en la pregunta número 5. También viene a veces así con dos líquidos. Por ejemplo, dice que un cuerpo flota en agua con el 70% de su volumen sumergido. O sea, esta parte es el 70% del total. Y en otro líquido, obviamente te darás cuenta que la parte sumergida depende de la densidad del líquido. El cuerpo puede ser el mismo, pero en diferentes líquidos está diferente proporción, genera justamente una diferente proporción en la parte sumergida.
En otro líquido dice que es 40% y con esos datos me piden hallar la densidad de ese líquido desconocido. Pregunta que vinieron en la UNI el 2016. En la descripción del vídeo está, como siempre, el material, ejemplos que voy a resolver y los problemas que están ahí con claves son para que tú practiques y puedas verificar que has entendido la idea y también para que nunca te olvides. Porque si tú practicas vas a ver que uno lo recuerda. Si solo miras, obviamente uno no lo va a aprender. Entonces esto se plantea así, mira, de esta manera. La parte sumergida respecto al total sería 70%, entonces lo voy a desarrollar en fracción, ¿no? El 70% es este cociente, el 70% del volumen total me quedaría así, 70%, esto sería igual a la densidad del cuerpo, que no conozco, entre la densidad del líquido. ¿Qué líquido dice que es primero? Este caso es agua. Me piden en el problema la densidad del líquido en 10 al cubo, entonces la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces esta es la fracción sumergida, esta razón me sale 70%, quiere decir que todo es como si fuera 10 partes y estos son 7 décimos o 70 de 100, como lo quieras ver. Esa es la parte que está sumergida cuando está en agua. Pero cuando pasamos a un líquido, esta parte sumergida ya es el 40%. Entonces, este volumen sería el 40% del volumen total. Se va, como ves, el volumen total y te queda 40%. Entonces, esto te pones así, 40%. El cuerpo es el mismo, por eso voy a poner la misma densidad. Pero ahora la densidad del cuerpo, la densidad de este líquido desconocido, le voy a llamar X, es lo que quiero calcular. Lo que hacemos en este caso, con estas expresiones, es simplemente dividir miembro a miembro. Observa, mira, se va a ir el 100 con el 100, el ρ con el ρ se va, acá también se va un 0 con un 0. Y entonces esto al dividir te queda así, te queda 7/4, producto de extremos sobre producto de medios, y entonces ahí está la densidad del cuerpo X. Esto sería 1,75, ahí te pide, mira el exponente 10 al cubo, esto te queda así, 1,75 por 10 al cubo, kilogramos por metro cúbico. Esa, mira, es la densidad del cuerpo. Como ves, ha venido varias veces en exámenes, uno ya tiene que tener la idea de este tipo de problemas y aquí está, ¿no?, el análisis. Otro tipo de problema que es muy característico en el examen de la UNI es el peso aparente. Es un problema que cuando a veces uno no conoce, un poco no sabe cómo plantearlo y se complica. Y la idea es esta, mira, cuando un cuerpo se pesa así en un dinamómetro de un cable, este es un dinamómetro, lo sostienes de un cable y lo pesas en el aire, aquí hay dos fuerzas. Aquí hay una fuerza de gravedad que le vamos a poner mg y aquí en el cable hay una tensión. Esa tensión va a ser registrada por el dinamómetro y esto es lo que nosotros vamos a denominar de ahora en adelante el peso real, porque eso es lo que realmente el cuerpo está pesando. ¿Qué pasaría si este mismo cuerpo ahora lo sumergimos totalmente, mira, totalmente en un líquido? Entonces nuevamente tenemos el mismo peso que es mg, ahora va a ser su aparición una fuerza que es el empuje, lo voy a poner a un costadito para que puedas notar la diferencia, y aquí en el cable va a haber también una tensión, pero esta tensión es diferente, ya no es la misma tensión que había acá, porque ahora vamos a tener hacia arriba esa tensión y el empuje. Esta nueva tensión en el dinamómetro va a dar lugar a una nueva marca, un nuevo valor. Y entonces a ese valor leído le llamamos el peso aparente. Ahí está. Bueno, lo que ahora hacemos es usar condiciones de equilibrio, como esto está en reposo, acá también. Yo puedo decir que lo que va para arriba, o sea, T, debe ser igual a kmg, y acá tendría que el empuje que va para arriba más la tensión prima, que es la nueva tensión cuando está sumergido, debe ser igual a mg. Como en ambos casos mg es lo mismo, tengo dos ecuaciones, podría yo juntar y decir que si mg es el mismo, estos dos también son iguales. Puedo plantear así, mira, el empuje más la tensión prima tendría que ser igual al valor de esta tensión.
y de aquí voy a despejar el empuje. Esta tensión prima es lo que se llama el peso aparente y esta tensión es lo que se llama peso real en los problemas. Entonces voy a poner así, esta tensión sería peso real, esto es lo que pesa un cuerpo en el aire, voy a pasar a restar esa tensión prima que es lo que se lee como el peso aparente y entonces nos queda una formulita, una expresión. Cuando te dan en un problema el peso real y el peso aparente, ¿para qué sirven esos dos valores? Para calcular siempre el empuje. Ese tipo de pregunta ha venido varias veces en exámenes de la uni y ahí te he recopilado una de las preguntas, por lo menos una de las que yo he encontrado más antiguas, que era de 1988, donde ya preguntaban esto de peso real y peso aparente. Vamos a resolver la pregunta 7. Acá está el enunciado. Esta es una pregunta que vino en el examen parcial de la CEPREUNI. Y dice, un coleccionista compra una corona, haciendo un poco alusión a la corona de Arquímedes, de tal manera que cuando se cuelga en una balanza, así como esto es una balanza romana, también se le llama así, o balanza de resorte, dice que pesa 7,84. O sea, su peso real sería 7,84. Cuando se sumerge o se pesa totalmente sumergida en agua, dice que es 6,86. ¿Qué pasaría si en un problema solamente está sumergida una parte? Entonces tendrías que tener cuidado que al momento de calcular ese empuje tiene que ser solamente con la mitad del volumen, pero siempre lo que va para arriba debe ser igual a lo que va para abajo. Obviamente este peso aparente variaría, ese peso aparente sería solo por la mitad. Hay que siempre tener en cuenta si está todo sumergido o no. Vamos, el caso que siempre viene que esté sumergido, pero con la idea de este planteamiento ya sabes, si estuviera la mitad nada más sumergido, el empuje lo tendrás que calcular con la mitad de volumen solamente. Me pide con esos datos hallar la densidad del metal. ¿Cómo se desarrolla este problema? Mira, lo que de aquí se tiene que hacer es calcular primero el empuje. El empuje, para eso sirven estas dos lecturas. Tú cuando postulas vas entrenado, entonces tú ves peso real. ¿Para qué me dan peso real y peso aparente? Para hallar el empuje. Entonces voy a restar por aquí, 14 menos 6, esto me daría 8. Acá sería 9, acá sería 18 menos 9 y entonces acá quedaría 0. Este sería el empuje, 0,98. Una vez que tengo eso, ahora el cachivo dirá, pues oye, ¿ahora qué hago con esos valores? Mira el truquito para hacer este ejercicio. Aquí lo vamos a hacer, a ver, vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacerlo de esta manera. El peso real no es otra cosa que lo que vimos hace un momento, esto, mg. Masa por aceleración de gravedad. Y la masa del cuerpo es la densidad del cuerpo por el volumen total del cuerpo por la aceleración de gravedad. Claro, mg, masa es densidad por volumen. ¿Por qué? Y el empuje, por definición, eso también ya está en la teoría, es la densidad de líquido por la aceleración de gravedad por el volumen desalojado. Pero como está totalmente sumergido, ese volumen desalojado coincide con el volumen del cuerpo. Y si estuviese en la mitad, entonces acá tendrías que poner pues B medios. ¿Te das cuenta? Ya teniendo la idea, habiendo planteado el problema, ya uno puede también buscar sus propias variantes en cada ejercicio. Pero los exámenes normalmente vienen así. ¿Qué hago con estas dos expresiones? Nuevamente podemos también hacer esto, dividimos miembro a miembro. Si nosotros dividimos 7,84 entre 0,98, al dividir esto nos da 8 me parece, ¿sí? 64, sí, ahí está, 8. Al momento de dividir, aquí se va a ir, mira, G y BB, se va el volumen y te queda así. La densidad del cuerpo, que es lo que te piden calcular, entre la densidad del líquido. ¿Qué líquido tenemos? El problema dice que ese es el peso cuando se sumerge en agua, o sea, el líquido es agua. La respuesta me piden en gramo por centímetro cúbico, así que puedo poner aquí 1 gramo por centímetro cúbico.
y la densidad del cuerpo sale 8 gramos por centímetro cúbico. Esta forma de resolver tiene la ventaja de que la unidad de volumen, la aceleración, la unidad de G se cancela, me queda solo una relación de densidades y aquí también al dividir este 8 se van las unidades, se han ido sus unidades porque las dos unidades son de fuerza. El peso y el empuje son unidades de fuerza, se cancela, o sea, esto no tiene unidad. Por lo tanto, la unidad que tú uses para la densidad del líquido es la unidad de la densidad del cuerpo. Si la quieren en kilogramos por metro cúbico, solamente tienes que poner acá el valor, ya no tienes que hacer a lo largo de todo el camino mucha transformación y sale la respuesta. Este mismo problema también ha venido con 3 líquidos, o en todo caso con 3 datos. Peso real 25, como la pregunta número 10, un cuerpo en el aire pesa 25, en agua pesa 20 y en un líquido desconocido pesa 15. Me piden cuál es la densidad del líquido desconocido, otra vez en gramos por centímetro cúbico. Bueno, aquí si un estudiante nunca ha visto este problema, de repente pues, se puede marear, pero cuando uno ya tiene la idea, ¿para qué me dan siempre peso real y peso en el agua? Eso se llama peso aparente, peso cuando se sumerge en un líquido, entonces uno ya deduce que eso es porque es para allá del empuje. Entonces vamos por ese camino, mira, podemos plantearlo así. ¿Podría yo calcular el empuje en el agua? ¿Cuánto sería el empuje en el agua? El empuje en el agua tendría que ser así como acá, mira, peso real menos peso aparente. Real menos aparente, esto sería 5. ¿Y cuánto sería el empuje en este líquido desconocido? Esto sería 10. Ahí tengo los empujes. Y este empuje, así como lo hemos hecho acá, mira el empuje, esto es la densidad del líquido, o sea, la densidad del agua, por la aceleración de la gravedad por el volumen desalojado, que es todo el volumen del cuerpo. Y aquí el empuje que ejerce este líquido X, porque se le cambió el líquido, entonces sería la densidad del nuevo líquido por G, otra vez por el volumen desalojado. Mira, justamente aquí está la densidad del líquido que tú quieres, la densidad del agua, lo conoces. Nuevamente haces lo mismo, nuevamente puedes dividir miembro a miembro y entonces esto te quedaría así, 1/2. Otra vez tu GB y tu GB desaparecen. La densidad del agua la puedes poner en 1 gramo por centímetro cúbico y la densidad del cuerpo, entonces, la densidad X que pasa a multiplicar sería igual a, multiplicando sería 2 gramos por centímetro cúbico y efectivamente sí hay clave en el problema. Como ves, son esquemas de exámenes muy frecuentes. He puesto ahí varias que han sido exámenes pasados y obviamente hay muchos más en prácticas calificadas, han venido en exámenes parciales, en otras universidades también, creo que en todas las universidades ha venido alguna vez este problema. Ya tienes entonces las técnicas para poderlo resolver. Nos vemos en el próximo video.